tratando de evaluar la bondad de ajuste del modelo de riesgos proporcionales, y habíamos dicho que esta es una manera de evaluar el ajuste global, ¿no? Este es equivalente, por ejemplo, al ajuste que ustedes juzgan en regresión estándar de que los residuos son normales, ¿no? Pues tienen un comportamiento normal, los errores son normales o cosas de esa naturaleza. Aquí lo que estamos deduciendo es que los residuos Cox-Snell, si el modelo está bien ajustado, entonces deberían de corresponder a una exponencial de parámetro 1. Obviamente, como tengo valores completos y valores censurados, debería ser una exponencial censurada de parámetro 1. Dice, esta cantidad es conocida como el residuo de Cox-Snell. Si ajustamos el modelo de riesgos proporcionales a los datos para verificar que ajusta bien, entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Esta es la función de supervivencia, ¿no? De un modelo de un sujeto con covariable ZJ. Habíamos dicho que depende de la función de supervivencia básica que estimamos no paramétricamente, y aquí depende de propiamente las características de los sujetos, ¿no? Entonces, ese es, si hubiéramos ajustado el modelo de riesgos proporcionales, esta debería de ser la función de supervivencia basada en el modelo de riesgos proporcionales, ¿no? Y los residuos de Cox-Snell se pueden escribir así, ¿no? Así, ¿no? ¿Perdón? Entonces, estos son los residuos que afirmamos se distribuyen, bueno, no que afirmamos, sino que demostramos que se distribuyen de manera exponencial si el modelo es adecuado. Entonces, si el modelo no es adecuado, eso no tiene por qué ser un exponencial. Y entonces ahí tendríamos evidencia de que hay un mal ajuste global del modelo. Entonces, esto lo podemos llevar a verificar gráficamente y, obviamente, a tratar de hacer una prueba basada en ello, ¿no? Método gráfico para verificar el modelo. Y sabemos que las funciones de supervivencia y de riesgo acumulado de un exponencial son estas. Simplemente, ¿no? Entonces, una manera gráfica de verificar que el ajuste del modelo es el adecuado es que grafiquemos esta función contra t y tenemos que observar una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente -1. ¿Sí? O si graficamos esta que habíamos dicho que en algún momento tendría que aparecer, el logaritmo de menos el logaritmo contra el logaritmo de t, observaremos una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. Por ejemplo, si tomamos distintos niveles de esta covariable y tratamos de demostrar que se cumplen riesgos proporcionales con la covariable, si tomamos distintos niveles y graficamos así, deberíamos de observar líneas paralelas, ¿no? Que querría decir que esta función de riesgo asociada a esta función de supervivencia, sí, es proporcional para distintos niveles de esta covariable. Entonces, es una manera gráfica también de evidenciar riesgos proporcionales que tenía que ver con la tercera grafiquita que poníamos en algunas de las gráficas que mostramos cuando trabajamos con los datos. Bien, estos son los residuos de Cox-Snell, pero aparentemente tienen algunas broncas. Entonces se proponen un par de modificaciones para estos residuos que trataremos de ver de dónde sale y cómo se justifica, ¿no? Dice, residuos modificados de Cox-Snell. Dice, los residuos modificados de Cox-Snell intentan corregir los residuos originales de Cox-Snell, sobre todo, o básicamente para las observaciones censuradas, ¿no? Si el residuo corresponde a un valor completo, el residuo se queda tal cual. El Cox-Snell y el modificado de Cox-Snell van a ser los mismos.
pero si corresponde a una censura, entonces va a haber modificaciones. La propuesta que se hace para esta primer corrección Cox-Snell es la siguiente, ¿no? Los residuos que le pondremos comita Cox-Snell modificados serían los residuos de Cox-Snell si el dato observado es una falla, es decir, ningún cambio. Y pondríamos los residuos de Cox-Snell más 1 para la censura, ¿no? Ese más 1 pues parece totalmente arbitrario, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué, no? ¿Por qué ese más 1? ¿De dónde sale sumarle 1? Dice, argumentos para esta propuesta. Dice, el verdadero residuo no observado, en el caso de las censuras, debe ser mayor que el residuo observado censurado. Tiene lógica, ¿no? Se supone que el sujeto debió de haber fallado posterior al tiempo de censura reportado. Tiene relativo sentido. Dice, este exceso de residuo tiene también una distribución exponencial de parámetro 1. Eso es lo que hay que ver. Y recuerden que la media del exponencial, por esta característica de pérdida de memoria, ¿sí? Entonces la exponencial, esperanza el exponencial 1, que dijimos que era la distribución asociada a los residuos Cox-Snell, es 1. Entonces al valor de residuo 6 se le suma el valor esperado del exceso de residuo. Entonces esta es la justificación de por qué aumentamos ese 1 en el residuo modificado de Cox-Snell. Dice, utilizando la variable indicadora delta I para falla y censura, el residuo lo podemos escribir así, ¿no? Entonces, si estoy hablando de una falla, delta I es 1 y entonces el residuo modificado me queda exactamente el residuo de Cox-Snell. Estamos hablando de que tenemos una censura, entonces delta I es 0 y entonces al residuo de Cox-Snell le sumamos 1 para obtener el modificado. Ahora, otra versión de los residuos. Alguien dijo, no, se me hace que esto de sumarle un 1 no me convence. La segunda modificación Cox-Snell. Entonces, los residuos modificados Cox-Snell en su versión 2 serían nuevamente los residuos de Cox-Snell si estamos hablando de una falla, o sería los residuos de Cox-Snell más 0.693 para la censura, ¿no? Alguien podría decir, aquí este cuate dijo, pues piensa un número y ponlo aquí, y se le ocurrió que era 0.693, pues nada que ver, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos para esta segunda modificación? Dice, argumentos. Dice, hay evidencia empírica que sumar 1 en los residuos modificados en la primera versión infla demasiado el residuo. Es decir, estamos sobreestimando ese residuo. Dice, en su lugar se debe usar la mediana del exceso de residuo. O sea, aquí lo que dice es sumarle la media al residuo Cox-Snell cuando tienes un residuo para un dato censurado parece excesivo. Y en lugar de sumarle la media, súmale la mediana. Lo cual tiene sentido porque recuerden que nosotros aquí hemos utilizado como medida de tendencia central en este tipo de datos que son usualmente fuertemente sesgados a la derecha, hemos utilizado la mediana en lugar de la media. Entonces eso tiene sentido. Sí, bueno, sumar 1, que es sumar la media, parece excesivo, es muy grande. Si sumamos la mediana, podríamos tener una medida de tendencia central más lógica para este tipo de datos que estamos manejando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se supone que los residuos Cox-Snell se distribuyen de manera exponencial, ¿no? Entonces su función de supervivencia sería esta. Si obtenemos la mediana, sería S de T en T50, que sería el T que andamos buscando de la mediana, sería E a la menos T50, y por supuesto
Dado que es la mediana, eso sería un medio, ¿no? Y despejamos de aquí T50, pues me queda que es el logaritmo de 2, y el logaritmo de 2 es exactamente el 0.693 que se le suma a esta nueva versión. ¿Qué es lo que hace R? Pues yo nunca he revisado cuál es la modificación que usa R. Yo asumo que es esta porque me parece la más lógica, pero no he revisado todavía en los documentos de R pues, cuál es la modificación que utiliza, ¿no? Entonces, justificación. Ahora vamos a justificar de manera técnica qué quiere decir esto o por qué le aumentaron este 1 a los residuos. Entonces aquí viene la justificación matemática de por qué ese 1. Dice, entonces recordemos un poquito la propiedad de pérdida de memoria del exponencial, ¿no? Dice que si t es exponencial y tenemos dos tiempos, ¿no? En este caso tiempos de falla, por ejemplo. Entonces la probabilidad de que t sea mayor que t1 dado que t es mayor que t0, que sería la probabilidad de la intersección de esos eventos entre la probabilidad de la condición. Sería entonces la probabilidad que T1 sea y la intersección entre T1 y T2, dado que asumimos que T1 es mayor que T2, entonces sería solo la probabilidad de que T1 sea mayor que... No. ¿Sí? No, que T... ¿Quién es? Espérenme. Sí, T1 es mayor que T0. Entonces sería la probabilidad de que T1 sea mayor, que T sea mayor que T1, entre la probabilidad de que T sea mayor que T0, pero esta es la función de distribución del exponencial de parámetro 1 evaluado en T1. Esta es la función de distribución de la exponencial de parámetro 1 evaluado en T0, hacemos la cuenta y es esto. ¿Por qué esto es la pérdida de memoria? Pues porque simplemente si yo llamo a T1, T0, T, ¿sí? Pues simplemente esto vuelve a ser la función exponencial, ¿no? Lo cual quiere decir que al modelo le vale gorro. En este caso, qué tiempo haya transcurrido, ¿sí? Respecto al evento que estamos encontrando su probabilidad. Por eso esto se asume o se llama la pérdida de memoria del exponencial, ¿no? Independientemente de dónde ustedes se planten, esa probabilidad se sigue comportando como el modelo original, y eso es lo que nosotros llamamos la pérdida de memoria de un exponencial. Dice, así como dicen ustedes, ahora sí. Entonces, supongamos que tenemos un valor de censura observado, ¿sí? El tiempo censura observado en el iésimo individuo, y entonces queremos calcular la esperanza, ¿sí? Para ver por qué se le suma ese 1, la esperanza de t, dado que t es mayor o igual que c. T sabemos que es la exponencial de parámetro 1, y dice primeramente la probabilidad de t dado t mayor o igual que c, por la propiedad de pérdida de memoria de la exponencial, pues sería la exponencial de menos t menos e. Este es un t cualquiera, es lo importante, es este que está aquí. T1 menos T0 dan un t. T menos e dan un t. Entonces, vamos a encontrar esta probabilidad. Entonces sería la esperanza de t, dado que t es mayor o igual que c, sería, por definición de esperanza, sería la integral de c a infinito, ¿sí? De t, lo exponencial, e a la menos t menos e de t, ¿no? Entonces, estoy utilizando esta condición de arriba, ¿no? Puedo sacar de esta integral, puedo sacar e a la c, que es una constante, y vamos a integrar de c infinito t por e a la menos t de t. Hacemos lo que tengamos que hacer, hacemos el cálculo, evaluamos, y me queda justo lo que decíamos, ¿no? Justo lo que decíamos, que hay que sumar 1, que además ya dijimos que es la media de la variable aleatoria exponencial, y esa media se le estamos sumando pese a que hemos recorrido c
le estamos sumando la media de la variable aleatoria completa. Esto nuevamente, evidentemente, tiene que ver con la propiedad de pérdida de memoria del exponencial. Esta parte de aquí, jóvenes, esta parte de aquí, es algo que cuando presentamos nosotros el algoritmo EM para el exponencial dijimos que no lo habíamos desarrollado en las notas y no está desarrollado, ¿no? En las notas in extenso de esta clase sí está desarrollado. Bueno, esta parte que estamos mostrando aquí es fundamental en el algoritmo M, porque recuerden que tenemos que encontrar lo que aporta, ¿sí?, los valores censurados de un exponencial. Entonces, este procedimiento que está aquí es exactamente lo mismo que se hace para construir el algoritmo M de un exponencial cuando los valores son censurados. Cuando no lo son, pues tengo un exponencial estándar y no tengo absolutamente nada que hacer porque sé calcular parámetros estimados de un exponencial si es que la exponencial es completa. Pero cuando no lo sea, voy a utilizar para elaborar el algoritmo M un proceso de esta naturaleza. Entonces, este residuo Cox-Snell lo podemos graficar igualito que como hicieron ustedes el QQ-plot o el PP-plot en el modelo de regresión estándar. Lo podemos graficar y tratar de ver si se cumple esta característica que decíamos de aquí, ¿no? Si lo que podemos ver es líneas rectas con estas características, ¿no? Si los podemos ver, y tenemos que la línea recta se ajusta bien a la recta, que en este caso también va a ser la recta identidad, ¿no? Y entonces tendremos un elemento gráfico para decidir que el modelo de riesgos proporcionales que hayamos ajustado está bien ajustado. Pero bueno, jóvenes, hacer esto implica tener una evaluación global del modelo, ¿no? Y ahora nos preocupa las evaluaciones individuales, es decir, nos preocupa hacer diagnóstico del modelo o diagnóstico de las observaciones. Entonces, para ello hay que trabajar con otro tipo de residuos, ¿no? Estamos trabajando con el residuo Cox-Snell. Y cuando iniciamos esta sección, dijimos que había varios tipos de residuos para este modelo, ¿no? Ya habíamos comentado que en el modelo de regresión estándar tenemos 4 tipos de residuos: los crudos, los estandarizados, los estudentizados y los estudentizados externos. Para el modelo de riesgos proporcionales tenemos también como 4 o 5 tipos de residuos. Entonces ya vimos el residuo de Cox-Snell, que esencialmente sirve para evaluar el ajuste global del modelo de Cox o de riesgos proporcionales. Residuos de martingala, dice. Se define el residuo de martingalas para el iésimo individuo como la indicadora delta I menos la función de residuo, la función de acumulada. Esta lambda TI es exactamente igual a la H, más grandota. Entonces es la indicadora y la función de acumulada. Interpretación dice: los residuos de martingalas pueden verse como la diferencia entre el número observado de muertes y el número esperado basado en el modelo. Propiedades. Los RIs tienen media cero, son aproximadamente no correlacionados para muestras grandes, que esta es una propiedad intrínseca de una martingala, independientemente de si estamos hablando de que es este residuo Cox, este residuo de martingalas u otra cosa. O sea, las martingalas son no correlacionadas para muestras grandes, de hecho tiene una pequeña correlación negativa en general. Tiene una distribución asimétrica, ¿sí?
están entre menos infinito y 1. Entonces, los residuos de martingala para nosotros, para hacer la evaluación de nuestro modelo, sirven para verificar que las covariables ingresen de forma lineal al modelo. Eso lo tuvieron que haber hecho en el modelo de regresión estándar, porque recuerden que nosotros proponemos en los modelos que las covariables entran de manera lineal. Y en general no tenemos ni idea si eso es cierto, ¿no? Y luego tenemos que evaluar si este supuesto o esta consideración de que entran de manera lineal es realmente cierto en los datos con nuestro modelo, ¿no? Si una covariable realmente tiene una relación lineal con el riesgo, los puntos en la gráfica, los residuos de martingala versus los valores de la covariable deben verse distribuidos completamente al azar, ¿no? En términos de algo que vendrá después, que es la segunda parte de este curso, diremos que es ruido blanco y eso está asociado a las series de tiempo, ¿no? Esta gráfica ustedes la debieron de haber hecho en regresión estándar, jóvenes. Y simplemente graficamos los residuos versus la variable y lo que tenemos que ver es como si hubiera puntos aventados al azar. Si estos puntos tienen alguna tendencia evidente, entonces quiere decir que la relación lineal no existe y la relación que existe es la relación que nos muestran estos puntos, ¿no? Recuerden que esto es como ideal. Esa relación, si fuera distinta a la relación lineal que nosotros asumimos, se debería de ver en esta gráfica, pero eso es ideal. Usualmente no se ve tan claro, salvo que la tendencia sea muy evidente, ¿sí? Uno podría ver en esta gráfica cuál es esa tendencia y tratar de modelar entonces lo que estemos viendo en la gráfica. Es decir, si esta tendencia se ve como cuadrática, pues entonces en lugar de meter la variable lineal, la tendríamos que meter cuadrática. Si se ve como un logaritmo, por ejemplo, entonces tendríamos que meter el logaritmo de la variable. Recuerden que todos estos modelos lineales, jóvenes, son lineales en los parámetros, no en las variables predictoras. Las variables predictoras pueden tener la función que ustedes se les pegue la gana. Lo que no se vale es que los parámetros aparezcan como una función. Es decir, no se vale que en lugar de beta 1 aparezca logaritmo de beta 1 o beta 1 al cuadrado o el exponencial de beta 1. No. Sí se vale que aparezca en lugar de x, que aparezca el logaritmo de x, la exponencial de x o x cuadrada. Eso sí se vale. Estos modelos entonces son lineales en los parámetros y eso es muy importante. Dice, este proceso debe de realizarse, por supuesto, para cada covariable dentro del modelo. Y la variable es dicotómica o politómica, es decir, si es una variable discreta, pues este procedimiento ayuda a nada, ¿no? Es muy difícil ver si hay una tendencia no lineal en una variable que está dada en categorías. ¿Se puede? Sí. Igual debería de ser demasiado obvio, ¿sí? Esta relación no lineal con una variable discreta como para que esto funcionara. En general, esto nos aporta información cuando la covariable es continua o mínimo numérica con hartos valores, ¿no? Pero cuando es una de estas, es poco útil, ¿no? Residuos de devianza, estos son residuos generales de los modelos tipo regresión, ¿no? O sea, aquí los vamos a ver como asociados al modelo de riesgos proporcionales, pero este es un residuo que incluso se puede calcular con el modelo lineal que ustedes ya vieron, pero que usualmente en el modelo lineal no se calcula. Algo que sí se calcula en el modelo lineal es la devianza, y la devianza depende esencialmente de estos sujetos. Y una desventaja que tienen los residuos de martingala es que tienden a ser asimétricos, como ya vimos,
con sesgo hacia la derecha. Una solución a este problema es usar los residuos de devianza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los residuos de devianza tienden a ser simétricos. Y son los residuos más parecidos a los residuos de regresión que ustedes conocen. Dice, para cada observación, y los residuos de devianza se definen como una transformación de los residuos de martingala. Los residuos de martingala, jóvenes, son como los residuos base de muchos de los residuos que vamos a presentar posteriormente, ¿no? Particularmente aquí son los de devianza. Entonces, los residuos de martingalas en este modelo de supervivencia juegan más o menos un papel similar al que juegan los residuos crudos en el modelo de regresión estándar, ¿no? Es decir, en el modelo de regresión estándar, los residuos estandarizados, los estudentizados y los estudentizados externos, todos tienen como base el residuo crudo. Los residuos de devianza, los residuos de Schoenfeld, los residuos de Score, tienen en este modelo como base los residuos de martingalas. Entonces son como la base fundamental de nuestros residuos posteriores. Entonces los residuos de devianza se definen así, con RI, obviamente los residuos de martingalas, ¿no? Y aquí está. ¿Sí saben qué es la función signo, jóvenes, o no? ¿Se han oído hablar de la función signo? ¿Sí o no? ¿Tengo audiencia o no tengo audiencia? No, perfecto. La función signo es simplemente ponerle el signo que tenga RI gorro. Si es negativo, entonces esto es un menos, y si es positivo es un más, ¿no? Si es cero, pues eso no tiene ningún valor ahí. Dice, estos residuos tienen características similares a los residuos de regresión lineal. Tienen media cero y varianza 1. Son simétricos. Son negativos para observaciones con tiempos de supervivencia menores al esperado. Se pueden utilizar para graficarlos contra los valores de cada covariable, como en las martingalas, como en los de martingalas, o para graficarlos versus el logaritmo de los valores ajustados y verificar que las observaciones tienen varianza constante, ¿sí? Media cero, acuérdense, y detectar observaciones con residuos grandes. Como son parecidos a los residuos usuales que ustedes conocen en regresión lineal, pues podemos poner unas bandas en 2 o 3 para ver cuántos residuos se salen de 2, cuántos residuos se salen de 3, ¿no? Si estos realmente se parecen a los residuos estándar, entonces esperaríamos que a lo más un 5% de los valores estuvieran fuera de las bandas menos 2,2 y un 1% estuvieran fuera de las bandas 3,3. Esa es la idea que tendríamos. Residuos de Schoenfeld. Sí, entonces llevamos hasta ahorita Coxonal, martingalas, devianza, los de Schoenfeld. Dice, se definen para cada tiempo de falla observado. Es decir, no están definidos si el valor observado es una censura. Solo se calculan para cada valor de falla. Como así, como un promedio de la covariable del sujeto menos el promedio de las covariables. Y entonces sería para todas las covariables que estén metidas en el modelo y para todos los tiempos de falla, ¿no? Características. Representa la diferencia entre la covariable observada y el promedio sobre el conjunto en riesgo en cada tiempo de falla. Covariable observada, promedio del conjunto en riesgo.
se calculan para cada covariable. Es decir, yo voy a tener un residuo de Schoenfeld para cada covariable. No están definidos para tiempos de supervivencia censurados. Ahí arriba dice claramente que el recorrido del índice I solamente es sobre los tiempos de falla. Útiles para verificar tendencia en el tiempo o falta de proporcionalidad, ¿vale? Entonces, este es un residuo que nos va a ayudar a evaluar si nuestro modelo cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Entonces, es un residuo súper importante. Basada en gráficas contra el tiempo, o sea, puede ser una, o además también sirven para evaluar pruebas numéricas del supuesto de riesgos proporcionales. Entonces, este es un residuo súper importante para nosotros, porque recuerden que el supuesto básico del modelo de riesgos proporcionales es justamente eso, que los riesgos son proporcionales. Y si no funciona, entonces no funciona el modelo y entonces no tenemos por qué creer que este modelo está bien ajustado. Suman 0, tienen valor esperado 0 y son correlacionados en muestras grandes, ¿no? Son no correlacionados en muestras grandes, dado que se definen también a partir de el modelo de, los residuos, no es cierto, aquí no están metidos los residuos de Cox, olviden. Los residuos de Martín-Galvez. Bien, este es residuos de Schoenfeld. Tengo una versión modificada de los residuos de Schoenfeld que se llaman los residuos escalados de Schoenfeld. Dice, estos residuos tienen más uso que los de Schoenfeld, principalmente porque son más parecidos a los de mínimos cuadrados ordinarios, que es exactamente los que ustedes utilizaban en regresión estándar. Se definen como los residuos de Schoenfeld, pero justo escalados, que quiere decir multiplicados por alguna constante, ¿no? Entonces son los residuos de Schoenfeld, ¿sí? Pero modificados por la matriz de varianza-covarianza de los parámetros estimados, y K, que es el número de fallas observadas, ¿no? Dice, con K el número de fallas, y la varianza de beta gorro, pues sería la matriz de varianza-covarianza de nuestros parámetros estimados. Este es un objeto, jóvenes, que existe siempre que ustedes hacen un modelo, pero que usualmente nosotros y nadie lo pela. O sea, cuando ustedes ajustan un modelo tipo regresión con varios regresores, de manera natural, un proceso computacional genera esta matriz, ¿no? Esta matriz es la inversa a la hessiana y cosas así, ¿no? Pero generalmente cuando uno hace análisis del modelo, esta es una cosa que uno jamás pela. ¿Por qué? No sé, pero nunca lo pelamos, ¿no? Entonces, esta es una matriz de P por P, asumiendo que tenemos P covariables y P parámetros. Recuerden que como el modelo de Cox no tiene beta 0, entonces esta P coincide con el número de variables que ustedes meten en el modelo y obviamente también con el número de parámetros, porque no hay beta 0. De varianza-covarianza del vector de parámetros estimados en el modelo de riesgos proporcionales, ¿no? Estos cuates, que son grandes contribuyentes a esta parte de censura, de hecho, ambos están en una de las instituciones que hace cuestiones de supervivencia más importantes, que es una institución que está en Houston, déjenme acordarme cómo se llama, es el... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de la institución, pero es una de las instituciones más importantes en supervivencia y ambos hasta hace unos años estaban ahí. Ay, ¿cómo demonios se llama eso? Sí, es la Clínica Mayo, que es
importante que ustedes algún día verán anuncios de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una de las clínicas más importantes en supervivencia y está en Houston. Entonces, ambos demostraron que beta J gorro es el coeficiente estimado al ajustar el modelo de riesgos proporcionales sin covariables dependientes del tiempo. Entonces, la esperanza de los residuos escalados de Schoenfeld es esta diferencia, ¿sí? Que sería el beta J real y el beta J estimado, o bien, si pasan para acá, tendrían que los residuos escalados de Schoenfeld más beta J son parecidos al beta J real, ¿sí? Estos residuos también existen en el modelo de regresión. Este hecho sugiere que graficar los residuos de Schoenfeld escalados, más beta J contra el tiempo o alguna función del tiempo puede ser adecuada para visualizar la naturaleza y tamaño de la no proporcionalidad de los riesgos. Bueno, esto lo único que dice es que si ustedes grafican estos residuos escalados de Schoenfeld versus el tiempo o alguna función del tiempo, ¿sí?, pueden tener una idea de si la covariable ingresa al modelo o cumple, el modelo de riesgos proporcionales o no lo cumple. Bueno, esto sería gráficamente. También existe un procedimiento con estos residuos para encontrar elementos numéricos para probar el mismo supuesto, ¿no? Puede ajustarse una línea a la gráfica que debe verse aproximadamente horizontal. Recuerden que aquí estos residuos evaluaban la no correlación de la covariable en el tiempo. Si hubiera una correlación de la covariable en el tiempo, quiere decir que la covariable o decrecería o crecería a través del tiempo. Si eso es cierto, pues entonces quiere decir que no se cumplen riesgos proporcionales, porque recuerden que habíamos dicho que esto era, y cuando había riesgos proporcionales lo que tendríamos que ver era como líneas paralelas. Si en lugar de ver líneas paralelas yo veo una línea que cuando el tiempo transcurre se va moviendo hacia abajo, se va moviendo hacia arriba, pues quiere decir que eso no de ninguna manera muestra paralelismo, y entonces estaríamos hablando que la covariable no cumple riesgos proporcionales, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se hace esta gráfica, lo que se esperaría ver gráficamente para que la covariable cumpla riesgos proporcionales es que esa gráfica tiene pendiente cero. Si no tiene pendiente cero, entonces quiere decir que hay una correlación del tiempo con la covariable, y entonces quiere decir que la covariable es como dependiente del tiempo, y si es dependiente del tiempo, entonces no puede ser paralela y entonces no cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Dice, una pendiente distinta de cero proporciona evidencia contra riesgos proporcionales, ¿no? Que esta pendiente distinta de cero es exactamente lo que va a hacer el proceso numérico, el proceso técnico, ¿sí?, para probar que se cumplen riesgos proporcionales utilizando alguna modificación de los residuos de Cox, de Schoenfeld. Dice, entonces, podemos hacer una prueba para hacer esa prueba que la pendiente es distinto de cero versus no lo es. La estructura de la prueba sería así. Beta J es no dependiente del tiempo más algo que sí sea dependiente del tiempo, ¿no? Si yo pruebo que teta J es distinta de cero, entonces quiere decir que beta J realmente depende del tiempo. Si pruebo que teta J es cero, quiere decir que beta J es constante para todo tiempo, y entonces querría decir que ese beta J que está asociada a la covariable XJ, ¿sí?, es
independiente del tiempo y entonces cumple riesgos proporcionales. Si θj no es 0, quiere decir que βj es dependiente del tiempo y entonces no cumple riesgos proporcionales, en cuyo caso entonces hay que probar la hipótesis H0 θj es igual a 0, quiere decir que βjt es constante, versus la alternativa de que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, quiere decir que βjt es una covariable dependiente del tiempo, o está asociado a una covariable dependiente del tiempo y entonces esa covariable no cumple riesgos proporcionales. Si aceptamos la hipótesis nula o no la rechazamos, quiere decir que aquí no hay ninguna función del tiempo y quiere decir entonces que βjt es βj, que sería independiente del tiempo y entonces cumple riesgos proporcionales. Bien, entonces toda esta parte que estamos viendo aquí es Cox-Snell, evaluación global del ajuste del modelo de riesgos proporcionales. Martin-Gallas sirve para evidenciar si nuestras covariables entran o no de tipo lineal. Residuos de varianza sirve para ver si la varianza es constante, si no hay ninguna, si los residuos son independientes, si están fuera de las bandas 2 menos 2 para considerarlos como observaciones atípicas, etcétera, etcétera. Schoenfeld es como preámbulo a hacer pruebas formales y pruebas gráficas sobre el supuesto de riesgos proporcionales. Estos riesgos proporcionales, jóvenes, se hacen por cada covariable, es decir, todas las covariables deben de cumplir riesgos proporcionales y evidentemente entonces globalmente el modelo lo cumple, ¿sí? Eso es muy importante. Si yo tengo 4 covariables y 2 de ellas cumplen y 2 de ellas no cumplen, entonces el modelo no me sirve, porque lo que tiene que pasar es que todas las covariables cumplan el supuesto de riesgos proporcionales. Entonces los residuos de Schoenfeld son como el preámbulo a hacer pruebas gráficas o pruebas formales de este supuesto, ¿no? Entonces dijimos que los de Schoenfeld pues son esos, tienen que ver con la matriz de varianza-covarianza de los estimadores, etcétera, etcétera, pero a partir de ellos definimos los modificados, ¿no? Los modificados escalados. Y esos escalados son los que nos van a servir para o gráficamente probar, y no sería una prueba porque sería como evidenciar que las variables cumplen el supuesto de riesgos proporcionales, en cuyo caso esta grafiquita debería tener una pendiente 0, una línea horizontal, o bien realizar una prueba formal, sería esta. Ahora, una alternativa, jóvenes, por supuesto, pues es haga usted las 2 pruebas, ¿no? Y haga las 2 pruebas y verifique o cerciórese que esta prueba lineal, esta prueba gráfica, ¿sí?, es corroborada por una prueba dura, una prueba numérica, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí tenemos una visión global de ajuste. Todo esto lo vamos a hacer nosotros con nuestra base de datos, ¿no? No sé, ¿están trabajando con bases de datos con la ayudante, con Brenda? ¿Sí o no? Por favor, contéstenme, no sean así. Hola. ¿Están trabajando alguna base de datos con Brenda o no? Ejercicios con bases de datos. Muy bien. Bueno, entonces yo lo voy a hacer con la base de datos que ya estamos manejando
y ustedes seguramente lo van a complementar con la que están trabajando con Brenda, ¿no? Y pues lo único que vamos a hacer es hacer toda esta parte de evaluación con nuestra base de datos y pues empezar a trabajar. Es muy probable que empecemos a trabajar ya la parte final con la base de datos que estamos utilizando a partir, supongo yo, de la próxima clase. A ver, déjenme ver qué me falta. Chin, 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 chin. Bien. Bien. Sí, yo creo que a partir de la próxima clase ya estaremos trabajando con nuestra base de datos. Sí, yo no voy a entrar ahorita en el diagnóstico del modelo porque pues, no lo voy a terminar, entonces no tiene sentido, jóvenes. Entonces, jóvenes, la próxima clase empezaremos ya en la segunda parte de la clase a trabajar ya con nuestra base de datos y daremos por concluido, yo creo que en unas 3 o 4 clases, daremos por concluido la parte de supervivencia, que más o menos nos debió de haber llevado, ¿qué? Pues más o menos cerca de mes y medio, mes y 3 semanas, se me hace poco, igual le pongo algo más para aquí. Pero ya lo que viene ya no lo vamos a poder trabajar propiamente porque ya sería variables covariables dependientes del tiempo. Entonces vamos a hacer mejor un análisis de una base de datos más o menos bien y si se puede, pues podemos también ejemplificar con alguna otra base de datos, no solamente la que estamos trabajando. Entonces, esta parte de diagnóstico del modelo, que simplemente corresponde a evaluar cada una de las observaciones y ver si el modelo ajusta bien a cada una de estas observaciones y si no la ajusta, tratar de entender por qué diablos no la ajusta. Eso lo empezaremos el viernes y eventualmente empezaremos también a trabajar nuestra base de datos y nuestro script. Jóvenes, ¿todo bien con el temblor para todos, por cierto? Nadie sufrió crisis ni nada, crisis de angustia ni nada. ¿Todo el mundo está bien? Sí, profe. Sí, nadie tuvo aquí ningún pariente o vecino o algo que hubiera tenido alguna bronca. Muy bien, jóvenes. Qué bueno. Sale, jóvenes, entonces los veo el próximo. Sí, solo fue el susto, dice Diana. Pues sí. El susto y esta coincidencia extraña del día, ¿no? Entonces, jóvenes, los veo el próximo viernes. Mil gracias por su atención. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes.